Mientras Janguk abraza a su amada, Naksu recuerda el tiempo que pasó cerca del árbol, y comenta que Janguk es un regalo de este. Ambos saben que cumplieron con la promesa que se hicieron antes de morir. Luego pasan el rato juntos, recordando su tiempo de maestro y alumno. Ellos deciden disfrutar de este día sin que nada los interrumpa. Janguk descubre que el maestro Lee fue la persona que los ayudó a estar juntos, ya que envió a Naksu hacia el árbol. Esto se debe a que se siente culpable de no haberles ayudado en el pasado. Por esto mismo, quiere casarlos, aunque ellos esperaban una mala noticia, terminan aceptando y cumpliendo su más anhelado sueño. Luego, antes de casarlos, el maestro le pregunta a Naksu cómo quiere que la llame. La muchacha, preocupada por esto, decide utilizar el nombre que sus padres le dieron, o sea Choyeon. El maestro acata su pedido, y remarca que sus nombres significan luz y sombra. Más tarde tendrán mucho más sentido. Como cuando conoció a Choyeon, él debe tomar el vaso de licor para casarse con su amada, y recordando todo lo que vivió junto a Mudeki y Naksu, él decide cumplir con la promesa y tomar la bebida. Ella hace lo mismo, por ende, se convierten en marido y mujer. Por la tarde suben a la cima del árbol, y Janguk comprende que lo que decía su amada era cierto, se podía ver todo desde allí, además están totalmente sorprendidos de estar juntos, luego de pasar mucho tiempo separados. Por otro lado, tenemos a la maestro Jin, que se entera que su hija está con Janguk, pero evita molestarlos, ya que previamente el maestro Lee le explicó quién realmente es su hija. Este hombre supone que la gran maestro Jin decidió no morir para cuidar la piedra de hielo, pero desgraciadamente fue usada inconscientemente y una porción de su alma se arraigó a Boyeon. Pero lo que tanto quiso proteger corre nuevamente un gran peligro con el regreso de Jinmu. Más tarde el maestro le pregunta sobre la memoria de Naksu a su esposo, pero Janguk no puede asegurarle nada, aunque sí le dice que ella no se irá sin antes recordar lo más importante que le sucedió. Por unos segundos vemos que él le preguntó qué fue lo que sintió cuando hizo lo que hizo como Mudeki. Como Choyeon no podía recordarlo, le prometió que antes de desaparecer, él lo sabrá. El maestro le menciona a la crush de su maestro, porque quiere que el amor de estos dos sea transmitido a la maestro Jin. Al rato, Janguk percibe algo extraño, el amuleto comienza a brillar, esto se debe a que Jin Boyeon lo activó. El muchacho, sorprendido pero preocupado por su esposa, entra en la barrera que la está protegiendo, y a continuación él se transporta, y se encuentra con Boyeon, que le menciona que ella puede ver el futuro, y que desgraciadamente lo que tanto quería evitar debe pasar. Afortunadamente, hay una posibilidad de eliminar al dragón. La joven sacerdotisa le remarca que el niño elegido por la estrella del rey tiene el poder suficiente para erradicar a la bestia para siempre. Boyeon, quien se ha ocultado por mucho tiempo detrás de la amada de Janguk, o sea de su sombra, ha decidido salir de la oscuridad para ayudar de una vez por todas a salvar al mundo. Por cierto, Boyeon sabe que es la reencarnación de la gran maestro Jin. Luego de conversar con Boyeon, vuelve al mundo real decidido a eliminar para siempre al dragón de fuego. Mientras tanto, Jinmu, luego de tomar el alma de una persona inocente, les comenta a todos los magos del comité que deben ir al Jinjobon por el dragón. Sin perder tiempo deciden viajar hasta el lugar, pero primero le retiran su llave mágica al príncipe, es más, el rey lo aprisiona y le retira el puesto de futuro sucesor al trono. El joven llora de rabia de saber que su maestro sigue con vida y que su padre lo ha traicionado. Más tarde, la maestro Jin se encuentra con todo el comité dispuesto a tomar el dragón. Aunque ella quiere pelear, no tiene el poder suficiente para detenerlos, tanto que queda malherida porque Jinmu le roba mucha energía. Choyeon, amenazada por su tío, decide abrir la puerta del santuario, lo que corrompe todo el lugar. Una vez que Jinmu se va con la bestia, inevitablemente, la maestro Jin debe controlar el caos y evitar que las bestias mágicas escapen del lugar. Esto provoca que deba entrar de urgencia al lugar acompañada de la sirvienta Kim, pero lo peor les espera, ya que la líder del Jinjobon decide sellar la puerta del santuario. Como el maestro Lee había llegado al lugar, trata de sacar a su esposa, pero no lo puede evitar, ya que resguardar lo que está dentro es más importante. Así que con lágrimas en sus ojos el maestro sella la puerta, y a continuación visita a Jinmu y sus secuaces. Con la pena de haber perdido a su esposa decide enfrentar al comité, pero como se esperaba él no puede con todos, y por tratar de controlar al dragón de fuego, Jinmu lo asesina. Todos dejan el lugar, ya que arderá por el poder de la bestia. El gran maestro Park muere sin antes ponerse el anillo de su esposa, mientras que los magos corrompidos se burlan de su hazaña. A los segundos vemos una peculiar sombra cerca de su cuerpo. Al día siguiente, Janguk descubre qué pasó con sus padres postizos y la maestro Jin. Todos están de luto, pero el muchacho no puede detenerse, ya que debe cumplir con su deber.
por esta razón, les informa a sus amigos que él irá al palacio a despertar al dragón, ya que esto inevitablemente debe suceder. El muchacho les remarca que hay una forma de eliminarlo y evitar que Jinmu obtenga lo que tanto anhela. A continuación, vemos que el maestro Park, su esposa y la señora Jin han sobrevivido gracias a la ayuda del maestro Lee y Boyeon, quien abrió una puerta en el Jinjobon, selló el santuario y mandó al discípulo de su platónico al palacio. Después, mientras Yul habla con su amigo, Janguk recuerda el momento en el que su esposa dejó de existir. Antes de hacerlo le comentó que, aunque se ayudaron mutuamente, tal vez su destino no era encontrarse. Por último, Choyeong le dijo que lo amaba. En otra parte, el rey, ilusionado por el poder de la piedra, le exige a Jinmu que continúe con lo planeado, mientras que su hijo recibe la medalla del niño de la estrella. Con este objeto, Janguk le pide que evite que el ejército del rey vaya al campo de batalla, además de que destituya a su padre del cargo. Por su lado, Jinmu decide la hora exacta para el ritual, sin saber que Janguk planea atacar al dragón en el lugar donde fluye la energía del cielo. Con su ayuda, la de Boyeon y sus amigos podrán detener el plan de destrucción masiva. Con el Songrim acercándose al palacio, el rey se desespera y Jinmu acelera el proceso. Esto provoca que los magos quieran rebelarse, aunque Jinmu se las arregla para amenazarlos, y mientras trataban de despertar al dragón, se llevan la gran sorpresa que Janguk ha llegado dispuesto a facilitarles el ritual. Por cierto, el príncipe destituye a su padre, Boyeon llega al centro astrológico, y por su lado Dagu y los demás luchan para que no traten de interrumpir el plan kamikaze. Janguk, sin mediar palabra, aniquila al villano de esta historia, con el único objetivo de tomar el huevo del dragón. Luego se lo entregan a Boyeon, la cual, usando la carta astral de Janguk, redirecciona a la bestia hasta el lago sagrado, con el objetivo de que la estrella del rey y la bestia infernal se enfrenten en un gran duelo. Con la ayuda de las 4 estaciones de Daeo, del nuevo rey, Boyeon, y la poca energía de Naxu, despiertan al dragón. Los grandes hechiceros miran a la bestia emerger, y Janguk la espera dispuesto a todo. Cuando la tiene cerca la ataca, pero no puede frenarla hasta que la congela por unos segundos, y con un arco y flecha místicos, da el golpe final, el cual elimina al dragón y desmaya a Boyeon. El mundo ha sido salvado y Boyeon decide cederle el cuerpo a Naxu, o sea, devolver su sombra, a la gran luz salvadora de Daeo. La historia se transporta a un año después, donde vemos a los padres de Janguk cuidar de los gemelos de Dagu y Choyeon. Ellos bromean con tener sus propios hijos, y parece que la suerte los acompaña ya que la señora Park tiene náuseas. Por su lado, la maestro Jin conversa con su hija y yerno, a quienes le pide un par de gemelas para que continúen con la tradición de la familia. Ellos mencionan a Janguk y Boyeon, como si no supieran la verdad, extraño pero real. Según lo que sabe Dagu, ellos quieren tener una niña. Mientras tanto, Yul ha decidido abrir nuevamente el centro de entrenamiento. Esta vez entrevistarán a los magos más capaces y entre ellos se encuentran los sirvientes del rey y la nieta del maestro Eo. Los rumores nunca faltan en este pueblo, ya que ahora dicen que Jin Boyeon se encarga de elegir a los magos. Además, el maestro descubre que su nieta tiene un pretendiente, pero eso no es todo, ya que entre las personas circula otro rumor, que el rey ha decidido no tener hijos, porque es alumno del maestro Lee. El rey se enoja por estos comentarios. Pero sabe que la chamán, como él le dice a Boyeon, le buscará la pareja ideal. Por cierto, el maestro Lee le comenta que la parejita se convirtió en cazadores de demonios, los cuales son muy variados y peligrosos. Más tarde, el maestro Lee observa cómo la señora Jin ha aceptado la difícil realidad. Naxu es parte de Boyeon y Boyeon es parte de la gran maestro Jin, una vive gracias a la otra. Por esta razón le está eternamente agradecida. Más tarde, el maestro asusta a unos niños contando sus cuentos siniestros. Luego vemos a la parejita en la cima del árbol. Janguk está un poco cansado de esto, es más, le pide que ella lo intente, pero Choyeong solo quiere que él la lleve allí. Esta fantástica, sorprendente y mágica historia finaliza con la parejita entrando a una cueva a cazar a un gato del tamaño de un elefante.